El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Es un enorme gusto estar aquí en la mesa e inaugurar este evento con esta mesa de arranque. Muchas gracias a Gabriela Pulido y a Andrea Gálvez, al enorme proyecto que representa el esfuerzo de Memórica por sumarse y por sumarnos a este trabajo conjunto. Ha sido un gusto seguirnos encontrando y es un orgullo para la universidad participar de ello. Gracias también a Laura Moreno, al resguardo enorme de ese capital cultural valiosísimo que tiene pues la instancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y todo el acervo, digamos, de reflexión que pone a México justamente, y eso es creo que una de las cosas que más nos gusta también de este trabajo, como un punto para pensar por todas estas trayectorias, incluso personales y de encuentro que ha descrito incluso Beatriz, de nuestros queridos invitados de esta tarde, Federico Táter y Silvina Romano, de México como un punto de encuentros y la enorme responsabilidad que tenemos de resguardar esa memoria y ese trabajo. Qué afortunados somos de eso y muchas gracias por ese trabajo. Y por supuesto, mi reconocimiento y enorme cariño, respeto y eso, reconocimiento al trabajo que desde Camena se ha impulsado con todo este equipo que Beatriz encabeza y que es importantísimo. Yo quiero reiterar, y tal vez con eso empezaría, algo que siempre digo, pero que no me canso de repetir, porque creo que es un ánimo vivo de la memoria para nosotros en Camena. Sé que también es para Memórica y sé también que compartimos ese espíritu con Federico y con Silvina, que nosotros hacemos memoria y miramos al pasado no con una mirada nostálgica, buscando aquello que se perdió y se fue, que miramos al pasado como un ejercicio de justicia, que miramos al pasado como un ejercicio que nos permite pensar este presente y que fundamentalmente nos orienta a imaginar horizontes. Esta idea de que particularmente la memoria de los procesos dolorosos, las memorias que involucran a las víctimas, requieren ser remembrados, visibilizados y renombrados, justamente porque aquello que pasó no debe volver a pasar porque no debía haber sucedido. Y esa apertura epistemológica, política, ética, que nos imprime ver el pasado de esta perspectiva, creo que es lo que da luz, sentido y fuerza a todos estos proyectos, a todas estas luchas que de distintos ejercicios, desde el ejercicio de la academia, del pensamiento, de la responsabilidad de las instituciones públicas y de los haceres, digamos, en términos de un activismo por la justicia, en la que en distintas medidas muchos de los aquí presentes han participado, es lo que nos tiene aquí y es lo que nos hace celebrar el estar juntos y pensar juntos horizontes y destinos. Entonces, primero es todo mi cariño y reconocimiento y mi enorme alegría de que este convenio que firmamos y este espacio de encuentro vaya cosechando reflexiones y pensamientos y discusiones conjuntas, que ese es lo central. Segunda cosa, entrando en materia. El derecho a saber y el archivo. Tenemos palabras claves, derecho a saber, la idea de archivo, la idea de lucha social, y yo diría un elemento que articula estas tres cuestiones, que es una lógica de políticas de la memoria. Quisiera centrar buena parte de mi reflexión en función justamente de pensar estas lógicas de construcción de estas políticas, las posibilidades que abren ellas y las responsabilidades que derivan, y permítanme decirlo desde este punto de vista, tal vez sea un poco también por el lugar en el cual, desde el cual estoy obligada a pensar, que es la responsabilidad que las instituciones de educación superior, particularmente las instituciones
públicas y particularmente las universidades autónomas tenemos en el resguardo y compromiso de estas memorias, de estos acervos, de estos archivos. Pensar que el derecho a saber y vincularlo siempre con la idea de la tarea del resguardo de la información me parece que es un elemento clave que se ha puesto en la mesa desde hace muchos años. Y el resguardo de la información, y quisiera señalar eso, supone en muchos casos un ejercicio de confianza ética y moral y por supuesto de confianza técnica y de, digamos, de calidad en el resguardo y en la lógica en la cual los documentos, los fragmentos de historia que se resguardan, entran en contacto con otros documentos, lo que les da su sentido de archivo, su sentido de articulación, de ser piezas de una historia. Ese trabajo no es un trabajo menor y es sustantivo en ciertas coyunturas, donde esos archivos no son reconocidos, no son invisibilizados o son incluso vistos como amenaza. Esto supone un ejercicio enorme de responsabilidad de ese cuidado y reitero que son en cierta medida las instituciones públicas tenemos una obligación de darles cabida y cuidado. Esto supone, sin duda, la movilización de recursos humanos, de recursos materiales y de recursos, diría yo, de capital simbólico que proteja estos archivos y que les dé la dimensión de hacerlo. Esta es una primera cuestión y es un lugar también, digamos, desde donde pienso. Tenemos esa responsabilidad y no podemos ser ajenos. Al respecto de esta cuestión, no solamente entonces en el ámbito de responsabilidad de las universidades y de los proyectos públicos de memoria, tenemos la idea del resguardo, pero también la lógica del ordenamiento y del cuidado técnico y de la posibilidad de recursos. Eso es como una plataforma mínima desde la cual quisiera plantear la segunda idea fuerza, que es la idea de las políticas de memoria, y permitirme pensar con ustedes la cantidad, digamos, de problemas que derivan de esto y de las distintas experiencias históricas que tenemos a mano en este gran asunto, que quiero decir, la contribución desde América Latina al campo es sustantiva y yo creo que es cuando hagamos el balance de las contribuciones de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI a las ciencias sociales, al campo del derecho, la contribución que en este campo tiene el derecho y las ciencias sociales y la política, digamos, entendida en un sentido amplio del término, de América Latina al mundo es enorme en el campo de las políticas de la memoria, de la recuperación y dignificación de las mismas. ¿Qué asuntos tendríamos que pensar? Primeramente, ¿cómo y en qué momento se coloca esto como un tema? Hemos discutido mucho que tiene que ver fundamentalmente con un tema, y esto no es nuevo, esto viene de una larga data histórica, la idea de que en los cambios políticos, sobre todo en los cambios políticos fuertes de régimen, de formas de organización estatal, hay siempre una política de la memoria que se pone en juego, ya sea como fuente de legitimidad y explicación de su sentido en la historia. Eso es en buena medida el papel de la política, construir un sentido de la historia, no solo hacia atrás, sino de proyección futura y de construcción de horizontes. Entonces no es sorpresa, porque en distintos momentos de la historia esto ha sucedido, que en los momentos de cambio político se disputen las memorias, se dispute la historia e incluso se destruyan archivos o se recuperen archivos. Ese es un momento que creo que también tenemos que fijar con enorme fuerza. El otro elemento que entra ese es un primer elemento, el poder y el cambio político, digamos. El otro elemento que me parece central en esta discusión tiene que ver con un problema tal vez más que está en el ámbito de lo ético y de lo jurídico, en cierta medida, y por supuesto también en un nivel profundo de la política que tiene que ver con la idea de justicia y de verdad, que generalmente, y en este caso es generalmente exigida del lado de las víctimas. Esta voz y este reclamo de justicia difícilmente viene
muchas veces, viene en los procesos de cambio de régimen, pero el origen de esa voz generalmente es una exigencia de las víctimas y de actores que se colocan por fuera, digamos, o en crítica al Estado, digamos, de poder o de organización de poder en este contexto. Con lo cual, solamente quisiera agregar que esta centralidad de las víctimas en esta discusión es central. Me gusta mucho recordar aquí lo que dice Koselleck, que efectivamente, y este es un lugar común, sabemos que la historia la hacen los vencedores, y eso lo hemos dicho muchas veces, y eso tal vez tenga que ver con la primera tesis, esta que estoy diciendo, el poder logra construir su memoria como fuente de legitimidad y como construcción de horizonte. Sin embargo, apunta Koselleck, y me parece que es un apunte central. Es cierto que en el corto plazo, nunca se saben los tiempos largos y cortos de la historia, esa tal vez sería el quid del asunto, que en el corto plazo son los vencedores los que escriben la historia, pero que en el largo tiempo son las víctimas, donde la ganancia histórica de conocimiento es en el lado de las víctimas, donde la ganancia histórica de conocimiento viene de las voces de las víctimas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso en términos políticos y qué significa eso en términos del trabajo, digamos, académico, político, comprometido con estas causas, en términos del trabajo de organización también de archivos y voces? ¿Qué será de estas voces generalmente silenciadas, de donde vendrán las nuevas preguntas, de donde verán las nuevas luchas, de donde vendrán las nuevas agendas y de donde vendrán seguramente los nuevos horizontes de actuación colectiva? Y desde donde se disputará la legitimidad o no del estado actual de las cosas. Y por eso son importante la voz de las víctimas y por eso sus archivos y sus voces son sustantivos y deben ser resguardados porque además potencialmente están en amenaza. Y lo sabemos en muchos casos históricos y al respecto quisiera recordar solo algunos. Si bien es cierto que buena parte del arranque de la discusión en el siglo XX con respecto a la memoria deriva, y nunca hay que negarlo, porque más es una fuerte crítica a la modernidad en sí, y a la discusión política y profundo de este tema, tiene que ver con el caso, digamos, alemán y su solución, una solución que derivó en políticas específicas de prohibición, habilitación, negación, resguardo. Por ejemplo, una cosa notable, el resguardo de los archivos de la Stasi son controlados por una instancia autónoma del Estado alemán, que es votar, es decir, no es una política de gobierno, no es una política universitaria, es una política de resguardo, de una política de orden, y ustedes saben todo eso lo que ha significado. Pero si ese es el caso alemán, con toda esta historia que digamos está de fondo, es sin duda desde el lado, diría yo, latinoamericano, incluso si se me permite iberoamericano, donde la discusión puede ser interesante y donde nos convoca en términos de una cercanía contextual. Y donde se mezcla con una larga tradición que también hemos tenido de cómo apareció la discusión en América Latina y cómo están hoy nuestras políticas de la memoria y qué es lo que nos corresponde entonces como instituciones públicas y gente comprometida con esta agenda pensar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿y cuáles son los casos? Por supuesto, el caso argentino es un caso paradigmático. En próximos días, el 24, incluso establecen el Día Nacional de la Memoria y Verdad a partir de una ley, ¿no? De una ley de víctimas, que establece y que construye todo un andamiaje estatal y jurídico para salir del estado de dictadura y proceder a otra situación, con muchos traspiés, con muchos idas y venidas, y que se ratifiquen sistemáticos gobiernos, fundamentalmente, muy destacadamente en los primeros gobiernos de Kirchner, ¿no? Donde esto adquiere una enorme fuerza y visibilidad y se vuelve una política sustantiva de Estado y de gobierno. Ese es un camino. Y donde la contribución, digamos, a esta discusión, no sin salvaguardas, y ustedes con mucha mayor, no voy a hablar del caso argentino, porque no voy a hablar del caso argentino con Silvina y con Federico aquí, ¿no? Simplemente lo pongo como un enorme referente y una enorme potencia de ejemplo para los otros países y de discusión pública, una enorme discusión pública al respecto. Yo lo que destacaría en el caso argentino es el profunda producción artística, cultural, novelas, películas y discusión pública del tema.
movilización. No en todos los casos es igual. Yo destacaría en ese caso, en Argentina, eso. Tenemos por otra parte, y yo diría que eso es como casi la contracara, el otro gran ejemplo de las transiciones políticas que se juntaron en esta discusión y que muchas veces nos lo anunciaron como el gran ejemplo a seguir, que fue la transición española. Transición española que se realizó a costa de no hablar del pasado. Y sin embargo, el acuerdo político de no hablar del pasado vuelve en un momento absolutamente polarizado, y quisiera poner eso en la mano, y vuelve de la mano de una revivificación de las fuerzas del franquismo. Hoy en día esta discusión está en la mesa en buena medida por el escozor, por decirlo de manera suave, que causa la existencia de reivindicaciones abiertas a expresiones del franquismo. Es decir, se nos aparece el pasado, aunque lo queramos negar, y aunque el pacto haya sido no hablar de eso. ¿Hasta qué punto vale la pena hacer ese acuerdo o no? Esa es una cuestión que está ahí, por eso diría a contracara de la opinión pública. Tenemos el último caso al cual quisiera referencia, que me parece un caso absolutamente potente en todos sus términos, el caso colombiano, que sin duda yo creo es la producción de andamiajes institucionales, legales y políticos más complejo que hemos vivido o que hay en América Latina, en función del acompañamiento de leyes de archivo, de leyes de políticas archivísticas y de restitución en un proceso abiertamente de paz y de reconciliación, donde la lógica del archivo pasa por la construcción de la paz, no en el pasado, absolutamente en el presente. Y todo esto lo digo porque creo que, y con esto quisiera cerrar un poco mi intervención, sobre la enorme reflexión que desde nuestro país, de México, tenemos que hacer con respecto a esta discusión. Muchas veces en el marco de la discusión del Camena, y lo hemos hablado con Beatriz sistemáticamente, nos hemos preguntado por qué no ha hecho boom la discusión de la memoria en México, como en otros países. Es muy importante la discusión, por tanto, del archivo, del esfuerzo, por ejemplo, que se está haciendo de articular este esfuerzo enorme de memórica, y sin embargo, no termina en la opinión pública, ni en actores centrales de construirse. Eso tiene que ver con una historia del presente en la cual hubo un intento, ustedes lo saben, justamente en el marco de la transición, de la primera recambio de poder, allá en el lejano 2001, de una comisión que quiso ser una especie de comisión de la verdad, donde se trató de reinstalar esta discusión. Se trató de judicializar y fracasó en esa historia, y en realidad no tuvimos ni procesos ni verdades. Y nos quedamos en un camino ambiguo donde simplemente el pasado pasó y fundamentalmente se centralizó y se legitimó sin lugar a dudas y se logró discutir la restitución de ciertos episodios, no de la historia completa, de ciertos episodios, muy destacadamente, por ejemplo, el movimiento del 68, que tiene memorial, que tiene una historia y donde más o menos, fundamentalmente por la acción de académicos y periodistas, hay que decirlo también con toda claridad, esa verdad ha salido a flote y está en la mesa. Y es reconocida a estas alturas más o menos por todos, por todos. Sin embargo, hay periodos muy fuertes de la vida política en este país que siguen desdibujados y que no han sido restituidos en ese mismo nivel, si no tenemos una visión sistemática. Y quisiera agregar solamente el final. El tema de la discusión de la justicia y la verdad en este país, hoy no lo jugamos con ese pasado lejano, por supuesto. Sigue sacudiendo en este país la discusión, por ejemplo, del periodo colonial a estas alturas del partido, fundamentalmente por todo lo que nos toca en el racismo. Es decir, esa es la tensión de este país con su historia, ¿no? Eso está ahí. Y sin embargo, en este momento creo que la gran discusión con respecto, por ejemplo, a una discusión de donde estos casos y donde este seminario hace un enorme sentido también en la discusión de las víctimas, pasa por las víctimas que nos han venido ocurriendo en los últimos años sin lugar a dudas. No podemos obviar
la cantidad de muertes y desaparecidos que en función del contexto de esta llamada guerra contra el narcotráfico ha sumido en un baño de sangre a este país. ¿Qué tareas con respecto a esas voces y estas víctimas tenemos que ser capaces de actuar y sistematizar? ¿Qué tareas y qué trabajos tenemos que acompañar en no perder esas voces para en algún momento, ojalá muy pronto, porque ese es el sentido fuerte tal vez de un mandato social también de cambio y de reconstrucción, una agenda de justicia y verdad pueda ser acompañada por la opinión pública y por las instituciones que estamos a cargo de velar por la construcción de conocimiento en este país? El papel que las universidades, en particular, insisto, las universidades autónomas, el enorme privilegio que tenemos de pensar en libertad y sin amenaza, supone recolocarnos frente a esta tarea histórica, tomándonos muy en serio la experiencia de nuestros países hermanos latinoamericanos y de las experiencias un poco más allá que nos han servido de modelo, sobre todo de las cúpulas intelectuales de este país, como modelos de cambio político exitosos. España, la transición española. Debemos ser capaces, creo entonces, de pensar juntos y juntas hacia dónde y cómo construir, poniendo nuestros mejores esfuerzos una política de la memoria que permita darle voz a esas víctimas, recordarlas y hacernos cargo de la obligación que de eso tenemos desde nuestro enorme lugar de privilegio, que es pensar en libertad. Y en ese sentido, nuestra pequeña universidad, con nuestros pequeños recursos, estamos muy comprometidos en eso y me parece que esta discusión pública y esta discusión de este seminario es muy importante porque justamente puede propiciar que empecemos a construir juntos, juntas, esta necesidad de memoria y de justicia que tiene este país como lo ha tenido nuestra región. Pero bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y me da un enorme gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias.